Ya, muy bien. Entonces vamos a observar el tema de trigonometría, resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos en la diversidad cultural. La trigonometría es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar la relación existente entre ángulos, lados de ángulos, sus propiedades y aplicaciones de las funciones trigonométricas de dichos ángulos. La trigonometría nos sirve para calcular distancias sin la necesidad de recorrer y se establece por medio de triángulos, de triángulos, circunferencia y otros. La trigonometría en la vida real es muy utilizada ya que podemos medir alturas o distancias, realizar medición de ángulos, entre otras cosas. El origen de la palabra trigonometría proviene del griego trigonos, triángulo, y metros, metría. ¿Ya? Entonces, los más utilizados, bueno, que vamos a observar a un inicio, son los triángulos rectángulos. Entonces, en esta relación vamos a utilizar, como nos menciona, lo que son ángulos, lados y propiedades y funciones trigonométricas. Es lo que se utiliza para llegar a ciertas medidas. Más que todo, como dice, ¿no? Vamos a ver alguna medida utilizando los triángulos. Muy bien. Vamos a ver. Los ingenieros, arquitectos, topógrafos, ¿ya? Utilizan lo que es esta distancia entre, por ejemplo, en comparación de alturas. Cuando íbamos iniciando la construcción de los teleféricos, han debido observar que iban midiendo los topógrafos con un tipo cámara que tienen, ¿verdad? Con una trípode iban midiendo diferentes eh, medidas los topógrafos en toda la ciudad. Han ido midiendo las distancias, las alturas, hasta dónde puede ir, cómo puede ir el cable. Entonces, imagínense en esta situación de la ciudad, ya teníamos construida la ciudad y tenían que ir midiendo, en este caso, dónde va a ir, por dónde va a pasar, suponiendo que, a ver, otro color, suponiendo que el teleférico iba a pasar por esta altura, debían saber a cuánto. Y no podemos medir, por ejemplo, con lo que es, por ejemplo, winchas, flexómetros que utilizamos para medir las distancias de puertas, lo que es dentro de las casas. No, no podemos, no hay para medir esta altura que es bastante considerable. Entonces, se utilizan diferentes métodos y entre estos métodos es la trigonometría. Entonces, eso es lo que utilizamos. A ver si me ha ido el nombre de lo que utilizan los topógrafos para medir. Uh, sabía el nombre. Ya, pero es esta distancia, ¿no? ¿Y cómo van midiendo? Comparando distancias simplemente. Suponiendo que tenemos, a ver, acá vamos a observar. Suponiendo que tenemos la distancia del piso, que es más fácil de realizar una medición, ¿ya? Es más sencillo medir una distancia en el piso. Y tendríamos, por ejemplo, los grados de el ángulo. Imagínense solamente con tener la distancia de las personas, ¿no? De los ingenieros, arquitectos hacia el edificio y tener
los grados de inclinación, en cuanto esté inclinado, podemos determinar la distancia de la altura. Exactamente. Hay muchos equipos que ya pueden medir con rayos láser, con, no, con luces láser, ya pueden medir, ¿no? Lo que es las distancias aproximadas. Eso ya utilizan, como dijimos, los topógrafos, ya para ir midiendo simplemente con un radio a cuánto de distancia está la inclinación, inclusive ya les da. Pero igualmente solamente nos sirve para obtener distancias. El cálculo ya lo hacen ellos, las personas lo hacen el cálculo utilizando justamente la trigonometría, cuánto de distancia es. ¿Ya? Entonces ahí se comparan las alturas de los edificios, cómo están realizando esto. Inclusive se puede utilizar para distancias más considerables, no solamente en ciudades, sino también pueden utilizar inclusive acá, a ver, las dos ramas fundamentales de la trigonometría son la trigonometría plana, que se ocupa de las figuras contenidas en un plano, y la trigonometría esférica, que se ocupa de triángulos que forman parte de la superficie de una esfera. La trigonometría se la puede aplicar en distintas ramas de la tecnología, así también en la naturaleza. Por ejemplo, acá en la inclinación que se necesita para ubicar, bueno, los paneles solares. El techo también tendría que utilizar, habría una inclinación. Bueno, la construcción de estas gradas, en esta rampa, en las distancias, puede ser que aquí tenga un determinado, bueno, este es Yungas, se nota, ¿no? Que es el Valle de los Yungas. Acá puede ser una población. Acá podemos tener otra población. Y determinando acá otra población. Entonces, teniendo estas dos distancias, con el teorema de Pitágoras, podemos determinar cuánto es la distancia entre estos otros dos pueblos. Entonces, viendo, también se puede ver las distancias entre pueblos, entre ya aumentando las distancias, la construcción. Entonces, es muy utilizado lo que es la trigonometría. También, como nos muestra acá, se encuentran notables aplicaciones de las funciones trigonométricas, por decir, en la física y en casi todas las ramas de la ingeniería, sobre todo en el estudio del fenómeno, de fenómenos periódicos y cómo se propagan las ondas que se producen al tirar una piedra al agua o agitar una cuerda cogida por los extremos, las ondas electromagnéticas de la luz, el microondas o los rayos y las ondas sonoras. Entre otras, las primeras aplicaciones de la trigonometría se hicieron en los campos de la navegación, geodesia, astronomía, en los que el principal problema era determinar una distancia inaccesible, es decir, la distancia que no podía ser medida de forma directa, como la distancia entre la Tierra a la Luna. Entonces, acá podemos observar que nos da inclusive distancias inalcanzables, como por ejemplo, nos dice acá, de la Tierra a la Luna, ¿cómo se ha podido determinar? De la Luna ya podíamos determinar, sabiendo esa distancia al Sol, cuánto es la medida de la Luna al Sol, o de la Tierra al Sol, o de la Luna al Sol. Entonces, todas estas distancias se van mediante ya físico, ¿no? Claro, trigonometría más avanzada, van determinando lo que es estas distancias, que nosotros no es imposible que podamos medir, o quién va a ir hasta el Sol para poder medir, ¿verdad? Entonces son a veces distancias inalcanzables que no podemos realizar, podríamos decir, de forma práctica, ¿no? Sería teórica nomás estas medidas que se conocen de estas distancias. Entonces, para todos estos aspectos, para todas estas cosas de medición nos sirve.
lo que es la trigonometría. Nosotros vamos a avanzar, bueno, inclusive las ondas, ¿no? Nos hace conocer acá ondas. Las ondas también electromagnéticas, las ondas que viajan del sonido, inclusive tiene también parte de lo que es la trigonometría. Todo esto viene en parte de trigonometría. Entonces, como vemos, es bastante amplio. No es un tema corto que se va a llevar, sino es bastante extenso. Y como vemos, estamos bien justificando el tema y estamos entrando a lo que es primeramente parte teórica. Vamos con acá. Ya. Medida angular y determinación de un punto en el círculo unitario. Círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico se divide en 4 cuadrantes. Como se muestra en la figura, es un círculo que es radio 1. Tiene como origen de arcos el lado derecho del diámetro horizontal, considerando el triángulo rectángulo como uno de sus vértices en el centro del círculo. Otro en la circunferencia, tal que la forma de la hipotenusa sea igual al radio 1 y el cateto que coincida en el diámetro horizontal. Así podemos representar gráficamente lo que son las funciones trigonométricas. Ya. A ver, simplemente estamos viendo algunas partes que se utilizan. Bueno, el radio igual a 1. Se construye un círculo que tenga de medida simplemente 1. Sabemos nosotros que el plano cartesiano, bueno, va de la siguiente forma, ¿no? 1 positivo, a ver dónde está, no, cambiado de 1 positivo, bueno, más 2, y va yendo así lo que es un plano cartesiano, más 3, aquí son los negativos, menos 1, menos 2, y así vamos, el 0 es acá. Arriba son los positivos, que sería más 1, más 2, ese es un plano cartesiano. Menos 1, menos 2, también negativos y positivos, en ambos ejes, tanto en X como en Y. El punto 0. Simplemente me dice que en el número 1, en el 1, se realiza el corte de triángulos rectángulos. Y justamente en la circunferencia también va a ser en el punto de radio 1. Y con el triángulo rectángulo nos vamos a ayudar. Simplemente acá me dice los cuadrantes, ¿no? Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Me da a conocer eso simplemente. Acá, bueno, el triángulo rectángulo está ubicado en otro lado, en el otro cuadrante, pero tiene el radio mismo, que es igual a 1. A ver, bueno, es más teórico, no vamos a utilizar mucho este tipo de... Este sí, el seno, bueno, vamos a utilizar seno, coseno, tangente entre los principales títulos que vamos a ver, y estas ya son las funciones trigonométricas. Acá podemos observar, el seno es un ángulo alfa en la longitud del segmento vertical que representa el cateto opuesto al ángulo alfa del triángulo rectángulo que tiene hipotenusa igual al radio. Entonces acá puedo observar, esta línea corresponde a ser llamada seno. Ya, como vemos aquí tendría que tener, bueno, está representada por el ángulo alfa. Justo al frente del ángulo está el seno. Estamos viendo más que todo, bueno, de dónde ingresa. Lo mismo si el cuadrante fuera al otro lado, el triángulo rectángulo, este lado igual viene a ser seno. Y cuando ya viene al tercer cuadrante, el triángulo rectángulo viene a ser seno negativo, de respuesta negativa. Entonces, simplemente, ¿qué nos da a conocer? Que tenemos
en la función seno vamos a tener seno positivo y en algunos casos seno negativo, seno del ángulo, ya dependiendo de la ubicación del triángulo rectángulo. Vamos con ejemplo 1. Acá tenemos ya lo que es el con datos. Si ustedes sacan acá, observan, tengo 30 grados. Seno de 30 grados va a ser igual a 0,5. Esto ustedes van a ir confirmando, ¿ya? Con la calculadora científica. Eso también hoy les voy a pedir, como es introducción a la trigonometría, necesario tener una calculadora científica. Mejor si lo tienen en físico, pese que se puede descargar de Play Store también calculadoras científicas, algunas no están bien, algunas sí están correctas, pueden descargar, ¿no? Si no tuvieran, pero mejor si adquieren, porque al año también lo vamos a utilizar bastante lo que va a ser la calculadora científica. Entonces todos deben adquirir su calculadora científica porque yo voy preguntándoles a cada uno, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale aquello? Y ustedes tienen que ir manipulando lo que es seno, coseno, tangente en las calculadoras científicas. ¿Ya? Bueno, vamos viendo. Acá, lo mismo. Tenemos seno de 120 grados. Si realizamos en lo que es la calculadora seno de 120 grados, nos va a dar 0,866 milésimos. Nos va a dar ese resultado. Está justificando simplemente sacar este tipo de resultados en lo que es la calculadora científica. Están verificando simplemente, ¿ya? El resultado, la medida de este tipo de triángulos. Acá ya tengo, bueno, ¿no? El que hemos visto de 0,866 milésimos. Cuando tenemos ya una cantidad alta de grados, por ejemplo, de 210 grados, ya nos da resultados negativos en lo que va a ser la verificación, porque está hacia abajo. Aquí está valorando gráficamente. Se sobreentiende que acá sería más o menos la mitad. Aquí sería 45 grados. Aquí es 3 partido en 3, 90 grados, 30. Si podemos medir esto, nos va a dar igual a 0,5. Teniendo en cuenta que esto es igual a 1. Yo puedo observar que estas dos partes tengo esta parte que justifica esta distancia. Ya se está representando gráficamente. Todo esto se está representando gráficamente. Acá. Ay, no. Acá de 210 grados. Sabemos nosotros que aquí es 90 grados. 90 grados. Y acá tendríamos una distancia de 30 grados. Entonces 90 más 90, 180 más 30, serían 210 grados. Estos grados que tenemos acá, lo mismo. Esta distancia sería igual a esta. Pero como está hacia abajo, está hacia los negativos. ¿Ya? Se puede representar este tipo de gráfico simplemente con el círculo. Se puede realizar este tipo de operaciones con un gráfico. Y si damos una vuelta de 170 grados, lo tengo acá, mi distancia va a ser igual a menos 1. Lo que va a ser el seno que voy a tener, que va a ser igual a menos 1. Entonces, no se utiliza mucho este círculo trigonométrico para resolver ejercicios.
Por eso estoy pidiendo ya para la próxima clase la calculadora, porque si no tendríamos que graficar y perderíamos, bueno, inclusive tendríamos que medir el círculo si está realmente cuánto mide para sacar un determinado seno. Entonces es más sencillo y más ágil con lo que es la calculadora, pero está justificando de dónde vienen esas medidas. Ya, a ver, esto vamos a hacer la próxima. Vamos a coseno. En coseno igual vamos observando lo que es lo mismo, los cuadrantes, 4 cuadrantes. Bueno, voy a resumir un poco porque está muy teórico. Lo mismo si está en la parte, en este caso, si está a este lado, va a ser lo que es el positivo en coseno. ¿Ya? Y bueno, tenemos ya otro. Coseno se refiere al cateto adyacente. Ya es la línea de abajo. A eso se refiere lo que es coseno. El del frente, este era el seno. El de abajo es coseno. ¿Ya? Estamos identificando dónde es. Este también, el de abajo sería coseno del ángulo. Casi es lo mismo. Vamos a referirnos a lo mismo. Tendríamos en algunos casos lo que es la medida de coseno, que es simplemente la línea de abajo. Ahora va a cambiar lo que son los grados. En este caso, 60 grados. ¿Cuánto es? Ya no es esta medida. Esto era seno. Ya es esta de aquí abajo, como coseno. Entonces va variando. Coseno de 60 nos va a dar igual a 0,5. Y midiendo ya acá, ya nos da otra distancia. 0,707 en negativo. Ya va cambiando el valor en lo que es, en este caso, derecha e izquierda. En el otro era los positivos arriba, los negativos abajo. En este caso son los positivos cuando están en la derecha y los negativos cuando están en la izquierda. Simplemente estamos fundamentando lo que es seno, coseno en el círculo trigonométrico. Ya. Vamos a ir lo mismo acá. Tangente. En el caso de tangente, lo mismo. Tengo el cuadrante, primer, segundo, tercer cuadrante. Ya en el caso igual, en este caso también los positivos estarían en la parte superior y los negativos en la parte inferior. Ya la tangente podemos observar que es una línea fuera. Es una línea fuera de la circunferencia. Ya no es dentro de la circunferencia. Es esta línea, a ver, voy a resaltar, que está fuera. Y eso es la tangente. Entonces, muy diferente al seno y al coseno. Puede irse también acá, por ejemplo, que es negativo en el lado abajo. En este lado, positivo. Ya, que es lo mismo. Entonces, a ver, voy a usar. A ver, voy a tratar de estirar un poco, a ver si me valida. Ya. Ahí, acá. Vamos a usar. Entonces, en un círculo trigonométrico, puedo observar lo siguiente. Seno, bueno, el seno corresponde acá. No es la misma medida, por eso está trasladando acá para que se vea. El coseno está acá. La tangente está acá. Tengo diferentes medidas en una circunferencia. Ahora tenemos también, no solamente son seno, coseno y tangente, esas son las más utilizadas. Cada uno tiene su inversa, su lado contrario. En este caso, el cosecante,
el cotangente y el secante. Bueno, el tangente es inversa del cotangente, muy parecido, pero los otros van variando los nombres. Ya, entonces vamos a ver 6 funciones trigonométricas. 6 funciones trigonométricas. Aquí simplemente es más teórico. Los ejercicios son más entendibles, más directo a lo que es el análisis, pero en esta ocasión se está, como estamos introduciendo, se está yendo a lo que es parte de la justificación. ¿De dónde viene el seno? ¿De dónde viene la medida del coseno? ¿De dónde viene la medida de la tangente? ¿Cómo se puede representar gráficamente? Por eso se está viendo diferentes aspectos de medida de las funciones trigonométricas. Entonces, lo que estamos llevando en sí es trigonometría. Estamos empezando con las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Son 6. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. Esas vamos a ir observando. Ya, muy bien. A ver, lo voy a dejar el video.